5:32 de la tarde, Gobierno de la Tarde en República Dominicana. Miren, algo importante que habíamos hablado el día de ayer eran los elementos que fundamentalmente había que tratar de reflexionar en esta Semana Mayor en virtud de lo que había acontecido con el jet set previamente y los manejos que ha tenido la población posterior al tema de este desastre del jet set. Y son elementos de conducta humana que tienen que ver con los 7 pecados capitales. Hablábamos el día de ayer de lo que era la soberbia y la vanidad. Pero uno de los elementos fundamentales que habrá que intervenir como elemento conductual individual y colectivo en República Dominicana es el referente al odio, en virtud del cual entendemos que está viviendo la República Dominicana. El odio que tiene una aseveración incluso bíblica, porque la primera manifestación se da entre 2 hermanos, Caín y Abel, en donde uno mata al otro por el tema de resentimiento y demás. El odio, que es una moneda de canje entre seres humanos por 1000 razones, necesariamente no puede ser el nivel, el fluido, el conductor de las relaciones interpersonales en una sociedad, porque solamente el amor es fecundo y el odio solo destruye. Para que nos amplíe desde la perspectiva psicológica sobre este fenómeno en República Dominicana, contamos con la participación de la psicóloga clínica y experta terapeuta familiar, Kenzie Antonio, quien nos va a abordar el tema social del odio. Doctora, bienvenida al Gobierno de la Tarde. Gracias, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar con ustedes. Doctora, como he dicho en el preámbulo, hemos querido invitarle porque sentimos que hay un nivel de odio como mecanismo de interacción dominicano que no es tradicionalmente de acá. Vemos que una gente tiene un roce de un vehículo, se desmonta y le cae a puñaladas a otro. Vemos que un padre, por un tema de reacción, de odio, de celo, de lo que usted quiera, mata a la mujer, mata a los hijos, mata a la suegra, en una acción abominable, y así muchas manifestaciones más, hasta de la cultura sencilla en las canciones del dembow, que se siente un odio hasta visceral a todo y a todos. En ese sentido, ¿qué pudiera usted de entrada definir como el odio en colectivo y en individual? Bien, realmente el odio es algo que es una respuesta ante una situación de dolor intensa. Es una forma de cómo la persona reacciona ante algo que le causa dolor o lo ve como una amenaza. Esa respuesta puede ser, como hablaba, puede ser colectiva o individual, y es una forma también de cierto escape al sufrimiento que está teniendo esta persona. Es mejor nosotros ver alguien que tiene la culpa de algo que me pase, que yo asumirla. Por ejemplo, si a mí me está sucediendo algo que me causa sufrimiento, me causa cierto dolor, entonces es mejor que yo vea un culpable, porque si yo me sumerjo, por ejemplo, en la tristeza me hace sentir sin poder, sin energía, pero el odio de cierta forma te empodera, porque te da como energía para tú ir en contra de quien ves como una amenaza. El odio da causa, quiere decir entonces. Así es. Así es. En ese ámbito, doctora, yo siempre he escuchado que dicen que el odio nace del amor y que no se puede odiar lo que no se ha amado. En estos tiempos pareciese que esa teoría se cayó. Realmente. Y es tan sencillo como que inmediatamente yo abro un celular y de primera instancia, sin tan siquiera terminar de escuchar lo que yo pudiera estar diciendo, recibe un bombardeo de como si fuera ese odio acumulado. ¿A qué se debe que se esté destilando tanto esto a través, sobre todo por las redes sociales? Bueno, las redes sociales están teniendo un impacto muy intenso en toda la sociedad, porque de acuerdo al contenido que nosotros consumamos, estamos alimentando nuestra mente. Y en el inconsciente toda esa información, si es una información de violencia, de agresividad, de poca tolerancia, de desamor, va en un momento determinado a salir esa información. Yo siempre digo que hay que cuidar mucho lo que vemos y lo que escuchamos,
porque esa información va al inconsciente y casi el 90% de nuestras acciones son dirigidas de nuestro inconsciente. Y si nosotros no cuidamos qué alimentamos nuestra mente, pues ante una situación determinada, yo vivo viendo videos de agresión, de odio, de discordia, de contienda, de conflicto, y estoy llenando mi mente. En el momento donde yo tenga una situación que me disguste, ¿qué yo voy a responder? De la manera que mi mente está llena. Y es algo que es muy natural que ocurra, por eso debemos cuidar qué escuchamos y a qué nos ponemos. Doctora, hay múltiples causas con el tema de la conducta humana, pero usted como médico en el área, profesional del área, me gustaría hacer un ejercicio ante esas múltiples causas. ¿Qué cantidad, qué porcentaje usted le asignaría, en este caso, a esos pacientes que van a buscar, ¿verdad?, de ayuda profesional en esta parte de la conducta con relación al odio, exactamente a la ira, a esa violencia que se refleja de todos esos pacientes prácticamente que le visitan? Mira, realmente a veces las personas que manejan ira, odio, enojo, en mi caso no ha sido la experiencia de que vayan a buscar ayuda. Y ese es el problema. El problema. Que las personas manejan su ira y lo normalizan. O sea, yo tengo un estallido y es más fácil yo mirar hacia afuera, de decir, no fue que me provocaron, no fue que me hicieron aquello, me hicieron lo otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que no asumo la responsabilidad de que yo estoy reaccionando ante esta situación. Entonces, este tipo de persona por lo general no busca ayuda. Ah, pues grave. Sí, es muy grave la situación. Licenciada, hemos visto que producto de esta tragedia nacional que nos afecta a todos, las personas han utilizado las redes sociales y los medios de comunicación para emitir un mensaje de odio en busca de culpables, en vez de buscar responsables. Y también hemos visto que han utilizado el anonimato para hacer referencia a hechos y personas que no necesariamente se atreverían a hacerlo en vivo, frente a frente. Usted, como una experta en el área, en tema conductual y también como terapeuta familiar, ¿cuál sería la sugerencia que usted les da a las cabezas de familias para que puedan formar y educar a sus hijos desde el amor? Porque lo que veo es que estamos fomentando desde nuestros hogares, desde los núcleos familiares, una cultura de odio que se exaspera en estas situaciones, y precisamente la gente utiliza los medios para detratar, para enjuiciar, para agredir. ¿Cuál es su sugerencia para que todos los padres que escuchan puedan formar a sus hijos desde el amor? Claro, realmente es importante que empecemos a tomar conciencia de que alimentar el enojo, la ira, no ayudar a nuestros hijos a canalizarla, pues estamos llevándolo a eso mismo, que cuando se encuentran con una situación que les disguste, que no está conforme a sus ideales, entonces reaccionen de una forma muy explosiva. Entonces, hora de que nosotros empezamos a tomar conciencia como padres, incentivar el amor, la compasión, la empatía. Cuando nosotros educamos desde el amor, desde la empatía, desde la compasión, podemos ser más comprensivo ante el hecho, y que yo sea empática no significa que yo esté de acuerdo con algo que hizo alguien, que eso es importante que la persona lo tenga en cuenta. Es que puedo comprender. Por ejemplo, una persona que le haga daño a otra, yo no estoy de acuerdo con ese hecho, pero puedo comprender por qué esa persona hizo esto, y cuando logro comprender, aunque debe tener sus consecuencias, soy más empática, más compasiva y puedo manejar mejor la situación emocionalmente. Sin embargo, doctora, sabemos que dentro de las fases del duelo, la ira es una. Claro sí. Y en este momento, pues la sociedad está en duelo. Y esas manifestaciones de ira probablemente sean producto de esa misma fase, ¿no?, del duelo. ¿Cómo manejarlo? Y en concreto, en el caso de una persona que esté atravesando por una pérdida directa, ¿qué usted les recomienda para manejar esto? ¿Y qué puede hacer incluso el gobierno para ayudar en esta línea? Sí, realmente entiendo que el gobierno debe habilitar
espacios, personas capacitadas para dar esa asistencia, porque realmente el pueblo la necesita mucho y realmente no todo el mundo puede ir a psicología. Sí. Por lo tanto, se necesita esa asistencia de parte del gobierno. En relación a lo del duelo, es un proceso. Yo pienso que todos todavía estamos en el proceso de asimilar lo sucedido. Así es. Porque algo que ocurre que no se espera, hay un shock. Y entonces está la negación, está realmente pasó, el uno negarse a que es un hecho lo que ha sucedido, y todo eso estamos en el proceso de asimilar la situación. Luego de entender que finalmente esto ocurrió, viene el tema de nosotros aceptar lo ocurrido. Dentro del duelo es importante que se llegue al punto de aceptar lo que ocurrió, y aceptar no significa que no duela, ¿ok? Porque obviamente ese dolor está ahí. Hay una parte que yo hablaba hace unos días, que todos tenemos un día determinado en este mundo, y aunque nosotros no lo entendamos, es así, y que cuando ese día llegó, realmente llegó. Y por más que nosotros queramos decir no fue por aquello, fue por esto, realmente es importante entender que cada uno de nosotros tenemos un tiempo, porque hay personas que salieron a tomar una llamada, fueron al baño, varias cosas sucedieron y no estuvieron en ese momento. Sin embargo, esas personas sí estuvieron en ese momento. ¿Por qué? Porque era ese su día. Nosotros entender esto va a ayudarnos a aceptarlo y poder bajar esa intensidad. Eso no significa, vuelvo y digo, no es que minimicemos el dolor, minimicemos el hecho, hay que tomar medidas sobre lo sucedido. Entiendo que los vivos debemos honrar esas vidas que murieron, viviendo con conciencia, con amor, con compasión, y a la vez también que aprendamos lo que hay que aprender y que cada quien asuma lo que tenga que asumir. Estamos conversando con la licenciada psicóloga y experta en terapia familiar, Kenzie Antonio. Doctora, usted me ha hecho una hilaridad que me parece importante, porque me ha conectado el tema del dolor profundo con el odio como causa o escape de gestionar ese dolor. Pero acabo de decir ahora mismo que estamos todavía en el proceso. Hay gente que está aún enterrando a sus muertos. En ese contexto, hemos visto que se han lanzado demandas ya contra los dueños del establecimiento, el Estado Dominicano, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, y que la mayoría de redes sociales y opinión pública ya dictaminó que hubo negligencia del Estado, negligencia del Ayuntamiento y negligencia de los dueños. ¿Se está actuando por odio en República Dominicana con este nivel de situación? Lo que sucede es que cuando tenemos dolor, cuando estamos en un sufrimiento, nosotros necesitamos responsables de este dolor, y por lo tanto buscamos esos culpables ante el hecho. ¿Por qué? Porque es un escape. O sea, cuando yo busco el responsable, estoy como es una válvula de escape a ese dolor que siento, y esa válvula me hace sentir un poco más aliviado porque quiero justicia ante esa situación. Está una mezcla entre justicia, venganza, porque se manejan muchos sentimientos al mismo tiempo cuando esto sucede. Entonces, cuando yo necesito un responsable sobre la situación, en lugar de yo estar concentrado dentro de mi tristeza, estoy hacia afuera. Entonces, esto me hace mitigar un poco el dolor que siento. En todo momento, doctora, nos hemos concentrado como sociedad en las víctimas, sus familiares y demás. Pero creo que no se ha tomado un minuto en pensar en aquel a cual hoy se le atribuye la responsabilidad. ¿Qué emociones, qué pudiese estar pasando por la cabeza de una persona X a la cual hoy la sociedad le está atribuyendo en sus espaldas la muerte de 231 personas, heridos y demás, e incluso sin aún ser detectado por autoridades correspondientes una negligencia? ¿Qué
¿Qué puede pasarle a esa persona? ¿Qué está sintiendo en ese momento? ¿Él pudiera estar sintiendo también ese odio? Culpa, mucha culpa. Qué bueno que mencionan esta parte, porque por lo general se habla de los familiares, las muertes, pero también está esa otra parte de esta persona que puede estar manejando mucha culpa, puede estar manejando tristeza, inclusive cuando las personas se sienten responsables de tanta carga como esta y de tanta foco hacia él como responsable, como por negligencia y muchísimas cosas más que se hablan, pues esta persona puede hasta tener pensamiento suicida, dependiendo de cómo esta persona esté respondiendo a este hecho. Si realmente está manejando culpa, es probable que pueda tener pensamiento suicida o una forma defensiva de déjame ver cómo yo puedo defenderme ante esta situación, déjame buscar algo que me ayude a enfrentar. Puede pasar muchísimas cosas, todo va a depender de nosotros como seres humanos, cómo yo veo esto que sucedió, cómo asimilo, o sea, qué parte tengo yo de responsabilidad ante este hecho, y de acuerdo a mi conciencia, a nivel de mi estado interno, pues yo respondo de una forma de culpabilidad o respondo de una forma defensiva. Todo va a depender de la persona. Doctora, vámonos a las políticas públicas y a la conciencia ciudadana. Si no se interviene, si no intervenimos como sociedad ante lo que ha sucedido, a esta tragedia, este trauma, más cúmulos de otras cosas que vienen sucediendo en la República Dominicana producto de la violencia, ¿qué pasaría? ¿Qué esperaríamos nosotros como país, como sociedad? Y lo segundo es, deben recibir los profesionales de la psicología, de la psiquiatría, más respaldo estatal. ¿Se demanda de parte de ustedes eso? Sí, realmente si no se recibe esa asistencia, estamos hablando que personas con traumas que causa cuando recibimos un impacto muy fuerte, ocurre lo que se llama el estrés post-trauma. Sí. Entonces, ese estrés post-trauma que no se maneje, que no se sane, que no se resuelva, pues va a traer muchísimas consecuencias a nuestra nación. ¿Por qué? Porque una persona no sana es una persona reactiva, es una persona poco tolerante, una persona incapaz de enfrentar una frustración y muchísimas situaciones más. Entonces es importante que el gobierno tome medidas en relación a esto. Y ciertamente sí, nosotros como psicólogos es bueno que se pueda pues apoyar en esta temporada, dándole la importancia que debe dársele a la psicología y al bienestar emocional, que muchas veces las personas ignoran, lo dejan de lado, no lo ven importante. Inclusive da pena que a veces algunas personas entienden que es debilidad ir a psicología, pero es hora que ya entendamos que no es así, que es bienestar, que cuando tú decides buscar ayuda, tú estás mejorando tu calidad de vida, tú estás aprendiendo a transformar tu mente, a pensar distinto y a sanar esas cosas que si no las sanas pueden tener consecuencias con tus hijos, con tu familia, con tus allegados, hasta en tu economía influye. Licenciada, en esa misma línea que preguntaba Joselito, quiero hacerle alguna pregunta relativa desde mi punto de vista al aumento de episodios relacionados a la salud mental en la República Dominicana. Hemos tenido en los últimos años eventos de asaltos de banco, hemos tenido muchos feminicidios, hemos tenido madres asesinando a sus hijos, hijos asesinando a sus madres, violándolas, en fin, hemos tenido muchos episodios que me dan a mí entender que la República Dominicana verdaderamente va en un declive en cuanto al tema de salud mental se refiere. ¿A qué entiende usted que responde esto? Y si es necesario algún tipo de injerencia estatal para que esto se solucione, porque definitivamente por el camino que vamos muy mal. Sí, esto se debe a la poca conciencia que hay de si
yo tengo una necesidad, si no sé cómo manejar este pensamiento, esta ira, este enojo, de que la mujer me quiere dejar, pero yo la quiero conmigo. Toda esta falta de herramienta interna, de esa incapacidad de tú gestionar tu mundo interior, pues viene como consecuencia todo esto que sucede. Cuando hay heridas no resueltas, cuando hay maltrato emocional, físico, en todas las índoles que no se ha sanado, esa persona crece con muchas situaciones internas donde quiere de una forma u otra vengarse hacia afuera. Ese dolor no procesado se convierte en ese resentimiento, en ese odio, donde yo no mido nada. Yo simplemente quiero descargarme este dolor que llevo dentro y simplemente cualquiera me lo llevo de paso. Entonces, esa inconsciencia. Entonces, es importante que empecemos a hacer como una campaña de conciencia, de buscar ayuda cuando se necesita, de que no es de débiles, que si hubo algún maltrato en tu infancia o en cualquier índole, busca esa ayuda, que cuando somos adultos, es donde yo digo, el adulto ya no depende de mamá y papá, depende de tus decisiones. Por lo tanto, cuando eres adulto es bueno que asuma tu vida buscándole ese bienestar que necesita. Pero realmente las autoridades sería importante que llevemos esa concientización continuamente, que den esos espacios como en la radio, en la televisión, en las iglesias, en todos los lugares donde se concentran masas, donde podamos llevar esa conciencia de cambio, de sanidad y de transformación que se necesita, de amor, compasión y empatía. Con ese mensaje le damos las gracias, doctora, por haber participado con nosotros y orientar a República Dominicana, sobre todo en ese capítulo de no dejarse arrastrar y canalizar lo que es este inmenso dolor que sentimos todos, en convertirlo en odio para poder soportar y gestionar esto que nos tritura el corazón. Hemos conversado con la doctora Kenzie Antonio, psicóloga clínica y terapeuta familiar. Llévatelo, Bori.